Consejo sobre el régimen alimenticio. Página 34 dice así: los que aceptan y obedecen uno de los preceptos divinos porque resulta conveniente hacerlo, en tanto que rechazan otro porque su observancia requeriría un sacrificio, rebajan la norma de justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Así, dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas, pero en todas las cosas. Con las palabras de esta inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente, por las 3 Américas y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos con el firme propósito de darle a la trompeta el sonido certero. Ese es el propósito. El propósito que tenemos es enseñar la verdad claramente y sin ningún tipo de rodeos. Aquí estamos con esa finalidad. Alabado sea el glorioso, maravilloso y majestuoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Le damos una cordial bienvenida a todos los que se unen a este restaurante vegetariano. Aquí, donde se le da al que quiere alimentarse, no leche, no zapallito aplastadito con una cucharita para los bebés. No. Eso no. Acá no se predica eso. Acá no se predica nada que tenga que ver con lactosa. Acá se predica sola, única y exclusivamente alimento sólido, como lo estipula no solamente el apóstol Pablo en Hebreos 5, sino todo el cielo, todo el universo celestial. Por lo tanto, estamos dispuestos a nutrirte como Dios manda. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Porque hoy hemos preparado el buffet número 293. 293 temas diferentes para que juntos podamos alimentarnos y crear esa musculatura que tanta falta nos hace para que podamos hacerle frente a los ataques del adversario. Porque acuérdense que los ataques vienen en 2 direcciones: los ataques de afuera y los ataques de adentro. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, el viejo hombre, quiere resucitar, quiere que se le alimente, quiere que se le nutra. Entonces, tenemos 2 tipos de batallas. La batalla interna, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 7 dice: miserable hombre de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tremendo, mis amados. Ese concepto del apóstol Pablo es impresionante. Pero después tenemos los ataques del enemigo que vienen de afuera y entran por las así llamadas avenidas del alma. Muy bien, vamos entonces a gozarnos en esta noche, mis amados, por medio del estudio de la palabra de Dios. El propósito del tema de hoy es enderezar cabezas torcidas. El propósito del tema de hoy es corregir conceptos errados. Ese es uno de los propósitos del tema de esta ocasión. Pero antes, vamos a recordar lo que siempre decimos, recordando justamente un versículo que el apóstol Pablo le escribía a los corintios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a continuación a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar rodillas para pedir la dirección, la tutela y la influencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a doblar rodillas para pedirle al Dios del cielo que Él pueda impresionarnos y mucho por medio de su palabra y también del mensaje que hemos preparado para compartir con ustedes. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el enorme y gigantesco privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque un día nos llamaste de las tinieblas, de la oscuridad, del error, del engaño, para que la luz del cielo pueda brillar sobre nosotros. Oh Señor, te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Oh Padre amoroso, hoy tenemos un tema supremamente clave, supremamente vital, trascendental. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos impresione, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes tu palabra, de tal manera que podamos gozarnos y deleitarnos en gran manera por medio de ella. Oh Señor, queremos que te acuerdes también de aquellos misioneros, hermanos nuestros que viven en países donde no hay libertad de culto y les dificulta muchísimo, pero muchísimo el esparcir tu mensaje. Que tú seas con ellos, que tú seas con aquellos que están siendo amenazados por predicar tu palabra en esos países donde no se puede ni siquiera prestar un libro como El conflicto de los siglos, o El camino a Cristo, El deseado de todas las gentes. Y te pedimos, oh Dios, que tú les des sabiduría y fortaleza a estos hermanos. Y dejamos todo lo que somos bajo tu custodia. Te pedimos que les bendigas a todos aquellos que
nos siguen semana tras semana y que tu bendición se derrame sobre ellos de una manera muy, pero muy especial. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y que podamos deleitarnos cada día más y más en tu palabra y en tu mensaje. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más en este su canal, Una Voz que Clama en el Desierto. Aquí estamos para enseñar la verdad claramente de una forma nítida y preciosa. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. De paso le damos la bienvenida a nuestro jefe. Nuestro jefe es Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren, si no enseñan, si no predican, como dice Isaías 8:20, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego le guía a otro ciego, los dos van derechito hacia el precipicio. Así como suena, mis amados. Y también tenemos otro jefe. Son dos. En realidad son más de dos. Pero estamos citando los trascendentales y fundamentales. El otro jefe que tenemos es Isaías 28:13. Ese es otro jefe que realmente es fundamental. Así que, habiéndoles dado la bienvenida a nuestro jefe y a nuestro subjefe, vamos entonces a comenzar la programación que tenemos para esta noche. El título es en forma de pregunta: ¿iglesia verdadera o depositaria de la verdad? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta noche. Saben, hermanos, tenemos que de entrada luego ya corregir un concepto errado. Por años, por décadas y décadas, muchísimas personas han repetido un error y un engaño. Y eso se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido vez tras vez. Saben, mis oídos se han cansado de escuchar personas que dicen: esta es la iglesia verdadera. Y no importa el nombre de esa iglesia. Tú le preguntas a un católico, te va a decir lo mismo. Tú le preguntas a un presbiteriano, te va a decir lo mismo. Tú le preguntas a un testigo de Jehová, la misma cosa. Le preguntas a un mormón, la misma cosa. Le preguntas a un bautista, la misma cosa. Cualquier persona te va a decir que su iglesia es la verdadera. Pero hoy te voy a demostrar de una manera contundente que lo correcto no es esto. Lo correcto no es estos dos juntos, sino estos dos juntos. Ahí cambia la cosa. Una cosa es decir iglesia verdadera y otra cosa muy diferente
es decir, depositaria de la verdad. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Muy bien, aquí tenemos, ya puse porque son varios, acá tenemos todos los versículos que aparecen acá. Son 10 versículos en total. Todos estos versículos que ustedes ven acá, todos los que aparecen aquí, son en forma directa los que tienen que ver con este tema. Todos estos pasajes tienen mucho, pero mucho que ver con estas dos palabritas que están en rojo. No tanto con estos dos, sino con estos dos que están acá. Estas dos palabritas son claves y van a jugar un papel trascendental en el desarrollo del tema. Por lo tanto, vamos a comenzar leyendo este pasaje que aparece aquí. Seguimos por esto y hasta llegar a este que aparece acá, el último. Entonces, vamos a comenzar con Salmos 43:3. Salmos 43:3 va a ser el primer pasaje que vamos a considerar. Salmos 43, preciosura de preciosuras, belleza de bellezas, ricura de ricuras. Noten lo que dice Salmo 43:3. Dice así: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Oh, mis amados, qué belleza. ¡Qué versículo más hermoso! ¿Qué dice el versículo 3 del Salmo 43? ¿Qué le pide el salmista al Señor en este versículo? Le pide que le envíe la luz y la verdad del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? El versículo dice: estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que el Señor, al contestar la oración del salmista, hace que una iglesia se convierta en depositaria de la verdad. Ese es un detalle supremamente importante. Ahora, este versículo 3 lo tenemos que asociar o encadenar con Salmo 40:10. Y es hermosísimo lo que viene a continuación. Salmo 40:10 está en íntima relación con Salmo 43:3 y dice así el versículo 10: no encubrí, ojo con eso, mucho ojo con esa palabra porque es clave. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Y ahora bien, he publicado tu fidelidad y tu salvación. ¡Qué hermoso, mis amados! ¿Qué dice? Acá dice que el versículo 10 dice que cuando Dios contesta la oración que aparece en este versículo 3, el siguiente paso es publicarlo o predicarlo desde el púlpito y también por medio de la página impresa. De las dos formas se esparce o se proclama la verdad o la luz del cielo, que es lo mismo.
Ahora, vamos ahora al versículo 60 del Salmo 119. Otro pasaje cardinal. Este pasaje es demasiado, pero demasiado vital. Noten lo que dice Salmo 119, versículo 60. Salmo 119, versículo 60. No, parece que no es el versículo 60. A ver, parece que me equivoqué. No, 160, perdón. Acá está. Vamos a corregir esto. En lugar de 60 es 160. Ahí ya está. Ahí está. Una vez corregido, buscamos el pasaje. Salmo 119, 160. Noten, hermano, este pasaje es clave. Salmo 119, versículo 160 es demasiado clave. Dice, la suma de tu palabra, ¿qué es? Es verdad. Noten qué hermosura. ¿Qué dice? La suma. O sea, cuando sumamos las verdades del Antiguo con las verdades del Nuevo Testamento, la suma de esos dos es verdad. Hermosura de hermosura. Ahora, veamos lo que dice también Job. Job capítulo 29. Vamos a ver lo que dice el patriarca Job. Noten Job capítulo 29, versículos 2 y 3. Dice así, versículo 2. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Versículo 3. Noten ahora. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza, noten ahora, hermanos, clave el versículo, la primera parte del versículo 3 es vital. Noten, cuando hacía resplandecer, esa palabra resplandecer es sinónimo de luz y verdad que aparece en el versículo 3 de Salmo 43. Son sinónimos. Y dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza, puede ser también sobre mi mente, su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¡Qué hermosura! Noten, hermanos, lo que dice. Noten cómo Job 29, 2 y 3 sigue el mismo hilo de pensamiento de Salmo 43, 3, Salmo 40, 10 y Salmo 119, verso 160. Pero ahora nos toca Jeremías 7:28. Otra belleza de bellezas. Noten lo que dice Jeremías 7. Jeremías capítulo 7, versículo 28. Dice así Jeremías 7:28. Les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Tremendo, noten lo que dice. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Noten. Y ahora viene. Pereció, ¿qué cosa? La verdad. Noten, Dios quiso hacer depositaria de su verdad, pero esta nación que aparece acá en el versículo 28 no quiso ser depositaria de la verdad. Por eso el versículo 28 dice que pereció la verdad y de su boca, o mejor dicho, y de la boca de ellos fue
cortada. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué pasajes más cruciales que tenemos acá! Ahora, Isaías 26:2, siguiendo el mismo hilo de todos los anteriores. Veamos lo que dice Isaías. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 2. Hermosura de hermosuras, belleza de belleza. Noten lo que dice. Abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Qué dice? Guardadora de verdades. Ese detalle es vital. Ese detalle tiene mucho, pero mucho que ver con el versículo 3, el versículo 10, el versículo 160 y Job 29, 2 y 3. Es tremenda la relación que tiene. Ahora, también tenemos Oseas 4:1. Oseas 4:1, ya le adelanto, es prácticamente lo mismo que Jeremías 7:28. Pero vamos a leer igual. Son muy, pero muy semejantes. Oseas 4:1 es el gemelo de Jeremías 7:28. Noten lo que dice Oseas 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y ahora viene. ¿Por qué el Señor contiende con los moradores de la tierra? Ahora va a decir por qué. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, dicho de otra forma, el Señor contiende. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron convertirse en esto. Ellos no quisieron convertirse en depositarios de la verdad. Tremendo, mis amados, el concepto. Ahora pasamos a Daniel 8:12. Vamos ahora a Daniel 8:12, que también tiene una relación muy especial con los versículos anteriores. Daniel 8, versículo 12 dice así, hablando del cuerno pequeño, que es el papado. En el libro del profeta Daniel, el cuerno pequeño y el papado es lo mismo. Noten lo que dice el versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y ahora viene. Y echó por tierra la verdad. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice que hizo acá el cuerno pequeño o el poder papal? Echó por tierra la verdad. Ahora, yo te pregunto, si el papado echó por tierra la verdad, ¿se le puede considerar como depositaria de la verdad? Pero lógico que es imposible. Es completamente imposible. Si dice el versículo 12 que echó por tierra y embarró totalmente la verdad, es imposible que se pueda convertir en esto. Es completamente absurdo. Ahora, tenemos Hechos 3:21, que también contiene un principio hermosísimo. Hechos 3:21 dice así, a quien está hablando de Jesús, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Ese pedacito del versículo 21 que dice restauración de todas las cosas tiene que ver justamente con volver a restaurar lo que Daniel 8:12 dice que echó por tierra, o sea, restaurar la verdad. Ahora, ¿quién fue uno de los primeros? Escuchen bien la pregunta que vamos a hacernos a continuación. ¿Quién fue uno de los primeros que quiso corregir el falso concepto de iglesia verdadera? Noten, hermanos, qué interesante esta pregunta. ¿Quién fue el primero? El primero, y vamos a tener que borrar, hermanos, esto porque apenas tengo espacio. Por lo menos esto vamos a borrar ahora para que podamos considerar lo que viene. Noten, hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Es fundamental. Tenemos que corregir el concepto de iglesia verdadera. Y les voy a explicar una cosa. Si ustedes dicen, mi iglesia es la verdadera, nos metemos en un problema enorme. ¿Saben por qué? Porque si tú dices, mi iglesia es la verdadera, entonces quiere decir que todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que es la verdadera. Y si es la verdadera, todos son verdaderos. No hay ningún falso. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si una persona dice, mi iglesia es la verdadera, lo que está diciendo es que todos son verdaderos. Entonces, ¿dónde dejamos el trigo y la cizaña? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces manejamos conceptos que no son nada, pero nada correctos? O sea, si yo digo mi iglesia es la verdadera, entonces quiere decir que no existe cizaña, que son todo trigo, es puro trigo, no existe ninguna gota de cizaña. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la iglesia es la verdadera. Porque cuando decimos la iglesia, no nos estamos refiriendo a las cuatro paredes, ni al ventilador, ni a los asientos, ni a nada de eso. Nos estamos refiriendo a las personas, porque eso es iglesia. Iglesia no es la estructura, iglesia somos nosotros. Entonces, si yo digo mi iglesia es la verdadera, en otras palabras estoy diciendo que todos son trigo y no hay ni siquiera uno que sea cizaña. Y el que estudia a profundidad la palabra de Dios sabe que eso es imposible. Es completamente imposible que eso sea realidad. ¿Por qué? Porque Jesús mismo fue el que enseñó la parábola del trigo y la cizaña. Por lo tanto, después de escuchar este sermón, nunca más, pero nunca más vas a estar habilitado para decir mi iglesia es la verdadera. Ahora, lo que sí podemos hacer es decir, mi iglesia es la depositaria de la verdad. Pero siempre y cuando acepte la verdad, lógico, porque siempre vamos a estar bajo esa condición. Ahora, la pregunta que nos hicimos recién fue, ¿quién fue el primero que quiso corregir el concepto de verdad? Vamos a Jeremías. Jeremías
fue el primero, mis amados. Y les voy a demostrar. Noten, Jeremías fue el primero que intentó por lo menos corregir este concepto. Vamos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Jeremías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Noten lo que dice y encaja perfecto estos versículos con el tema que estamos estudiando en esta noche. Dice así Jeremías 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Noten, y ahora viene, tremendo los versículos que vienen. El 3 y el 4 son claves. Así ha dicho Jehová: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dicho de otra forma, si no hay verdadero arrepentimiento y verdadera reforma, de balde van a querer adorarme, porque no tiene ningún sentido. Eso es lo que dice el versículo 3. Y noten el versículo 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Oh, mis amados, el versículo 4 se podría traducir también de la siguiente manera: no digan más mentiras. No digan más mentiras, ni crean que porque dicen templo de Jehová es este, eso es garantía de que son la iglesia verdadera. Oh, mis amados, el versículo 4 es tremendo, es demasiado impresionante. Ese versículo 4 es indescriptible, hecha por tierra, pero de una manera contundente a aquellos que dicen: esta es la iglesia que Dios fundó y esta es la iglesia verdadera. Mentira, dice el versículo 4. Noten, tremendo pasaje, mis amados. Ahora, ¿quién fue otro predicador famoso, esta vez del Nuevo Testamento, quien advirtió en contra de este falso concepto? Vamos ahora a Mateo. Mateo capítulo 3. Vamos a encontrarnos con otro predicador que dijo lo mismo, pero lo mismo que el profeta Jeremías, pero esta vez en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, del 7 al 9 dice así: al ver él, ese él es Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Noten, hermanos, y ahora en el versículo 8 nos vamos a encontrar con un pasaje muy, pero muy parecido al de Jeremías 7:3. Noten, este versículo 8 de Mateo 3 es primo hermano, es prácticamente lo mismo que Jeremías 7:3. Noten lo que dice: haced pues frutos dignos
de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oh, mis amados, qué tremendo. Quiere decir que Juan el Bautista también quiso corregir este falso concepto de iglesia verdadera. No es así, mis amados. No es por el nombre, es por el fruto. No tiene nada que ver el nombre ni tampoco el letrero. Lo que vale para Dios es lo que dice el versículo 8 de Mateo 3. Eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque el versículo dice claramente: haced frutos dignos de arrepentimiento, que no es otra cosa que arrepentimiento y reforma, o reavivamiento y reforma. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, Jesús también intentó corregir este concepto. Claro que sí. Vamos a demostrar eso. Vamos a Juan capítulo 8. Jesús también intentó corregir este mismísimo concepto. Noten, Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahí está. Noten, esa expresión, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, ya nos está dando una condición para que podamos ser depositarios de la verdad y no iglesia verdadera. Noten, sigue diciendo: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, ¿de qué nos sirve a nosotros llenarnos la boca diciendo que somos la iglesia verdadera si resulta que estamos en pecado o en abierta transgresión a la ley de Dios? No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué hermosura, mis amados! Aquí tenemos otro concepto maravilloso. Ahora, otra pregunta clave que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿quiénes componen la iglesia verdadera en realidad? Qué clave, mis amados, lo que vamos a ver ahora. Vamos a poner acá la referencia luego para que quede filmada. Hechos de los Apóstoles, libro del don profético. Hechos de los Apóstoles, página 11.
Noten, hermanos, qué declaración más maravillosa. ¿Quiénes componen realmente la verdadera iglesia de Dios? La respuesta está en esta página 11 del libro Hechos de los Apóstoles. Dice así: desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. ¡Qué hermosura, mis amados! ¿Qué dice? ¿Quiénes componen la verdadera iglesia de Dios? Acá dice, las almas fieles. Oh, mis amados, estas dos palabritas juntas hacen la respuesta a la pregunta. ¿Quiénes componen o quiénes son realmente la iglesia verdadera? La iglesia verdadera, según Hechos de los Apóstoles, página 11, son las almas fieles. Es que no puede ser la iglesia verdadera una mezcla de trigo con cizaña. Eso no puede ser. Es completamente imposible. Tiene que ser como dice la página 11 de este libro. Las almas fieles han constituido desde el principio, y cuando dice desde el principio se refiere a Caín y Abel. Caín y Abel era desde el principio. Abel desde el principio, o sea, desde Abel en adelante, esos constituyeron la verdadera iglesia de Cristo en esta tierra. Ahora, ¿qué ejemplo perfecto tenemos de aquellos que profesan ser parte de la iglesia, pero en realidad están lejos de ella? Esta es otra pregunta importantísima. Y noten la respuesta. Manuscritos Liberados, tomo 12, página 387. Qué espectacular esta declaración. Y dice así: con los otros sacerdotes, Caifás instruyó al pueblo a que cogiera a Barrabás en vez de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Dice que en compañía de los otros sacerdotes, Caifás le instruyó, le pidió, le enseñó al pueblo a que escogiera a Barrabás en vez de Cristo. ¿Y cómo si Caifás era supuestamente miembro de la iglesia de Cristo? ¿Cómo Caifás va a tomar una decisión tan horrible, satánica y cruel como esa? Esa es la pregunta del millón. Y ahora viene, clamaban por la crucifixión de Cristo y como representantes de la nación judía, noten lo que pasó. Se pusieron bajo la jurisdicción romana, a la vez a la que odiaban. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Qué dice? Acá dice que Caifás, que era el sumo sacerdote en esa época, dice que al preferirle a Barrabás y al desecharle a Cristo, dice acá que se pusieron bajo la jurisdicción romana, a la cual decían que odiaban. Noten qué contradicción más horrible. Es una contradicción horrible. Diciendo,
no tenemos otro rey sino César. Al decir esto, ellos mismos se alejaron de la iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! Lo mismo está pasando hoy. O sea, todos aquellos que dicen, no hace falta predicar sobre temas proféticos. No, ¿para qué? Eso le asusta a la gente. ¿Para qué hablar de bestias? ¿Para qué hablar de temas apocalípticos? ¿Para qué hablar de cuernos y cosas como esas si resulta que eso le puede dar pesadilla a la gente? Hoy en día hay miles y millones de supuestos adventistas del séptimo día que están diciendo lo mismo que Caifás. Al decir eso, automáticamente se colocan bajo la jurisdicción romana. O sea, dicho de otra forma, ponen sus pies en las huellas de Roma. Están caminando por el mismo sendero del cuerno pequeño de Daniel 8. Y dice la cita que al decir eso, automáticamente se están alejando de la iglesia. Por lo tanto, están, pero en realidad no son. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, página 11, dice que sola, única y exclusivamente las almas fieles constituyen la iglesia genuina y verdadera de Cristo Jesús. Qué tremendo, mis amados. Ahora, qué visión extraordinaria recibió Elena de White y que calza perfectamente con este tema. Escuchen, antes de leer la visión, vamos a buscar Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver qué encontramos en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Noten, hermanos, que este versículo tiene mucho, pero mucho que ver con este tema. Y lo vamos a demostrar. Pero vamos a saborear primero el versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué hermosura de pasaje! ¡Qué versículo más precioso! Ahí dice el motivo por el cual Dios nos ha llamado. Ahora, tenemos que unir el versículo 9 de Primera de Pedro 2, tenemos que unir con Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 99. Y acá viene un bombazo, un verdadero bombazo, que de paso lo vamos a entrelazar con estas dos palabras que están acá, lo vamos a entrelazar y va a quedar una belleza. Noten lo que dice: se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Qué se le mostró aquí en visión a Elena de White? Noten, leemos de nuevo. Se me mostró
que los que están tratando de obedecer a Dios, ahí está. Este es un detalle cardinal. Número uno, porque hay dos características. Número uno, obediencia. Noten, obediencia. Este es el primer detalle. Y el segundo detalle dice, y purifican sus almas. Purifican sus almas. Noten, se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad. Noten cómo es eso de que se purifica el alma. El alma se purifica por medio de la obediencia. Noten, no por medio de sacrificio. Eso es una mentira del diablo. Acá dice claramente, y lo vamos a ver también en la Biblia dentro de un momento, que la purificación es por medio de la obediencia. Noten, mediante la obediencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y adivinen qué versículo la señora Juay va a utilizar ahora. Primera de Pedro 2:9. Noten, mis amados. Quiere decir entonces que Primera de Pedro 2:9 tiene mucho que ver con estas dos palabritas, pero unidas a estas y unidas a estas dos. Ahí sí calza perfecto. Porque de una iglesia desobediente, de una iglesia en apostasía, de una iglesia que le encanta el ecumenismo, no se puede decir que es una iglesia verdadera. Es imposible, es completamente absurdo. Ahora, les voy a demostrar en qué parte el apóstol Pedro dice que la purificación es por medio de la obediencia. Primera de Pedro 1, versículo 22. Mucho ojo, hermano. Anoten este versículo porque es clave. Primera de Pedro 1:22 dice lo mismo que la señora White escribe en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 99. Noten, habiendo purificado vuestras almas, ¿por medio de qué dice? Por la obediencia a la verdad. Ahí está, clarito como el agua, mis amados. Más claro, imposible. Pero ¿qué se le mostró a la señora Juárez en visión? Que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad son el pueblo elegido de Dios. Ahora, ¿qué otra evidencia contundente tenemos? Alza tus ojos, página 313. Noten, esta declaración es fenomenal. Dice, Dios posee una iglesia. Ahora va a decir cuál es. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral. No, noten cómo va la cosa. Ni la iglesia oficial establecida. Ni tampoco las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Y saben qué versículo ella va a citar ahora? Mateo 18:20. ¡Qué interesante! Vamos a buscar un poco ese pasaje. Mateo 18:20, ella cita luego de decir eso.
Mateo 18:20. Dice así, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero, ¿cuál es la condición? Acá está la condición. La condición está en esta palabra, en esta palabra y en esta palabra. Acá están las tres condiciones. Si se reúnen en el nombre de Jesús, como dice el versículo 20, pero no hay estas condiciones, Jesús no puede estar con ese grupo. Es imposible, porque Jesús no puede bendecir la desobediencia. Jesús no puede bendecir la rebeldía. Jesús no puede bendecir eso. Es imposible, completamente absurdo. Él no puede contradecirse a él mismo. Subrayen eso porque es demasiado vital. Ahora, sigue diciendo la cita de Alza tus ojos, página 313. Aunque Cristo esté entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del Santo y Sublime puede constituir una iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! Y aquí nos metemos en un problemón enorme. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, Jesús, ¿dónde está? ¿Jesús está afuera o está dentro de la iglesia? Según Apocalipsis 3:20, Jesús está afuera. Y si está afuera, ¿cómo la iglesia que dice ser la iglesia verdadera va a adjudicarse un título como ese? Si resulta que acabamos de leer que la cita dice que solo la presencia del alto y sublime puede constituir una iglesia. Mucho ojo, mis amados. Aquí tenemos que corregir conceptos que realmente dejan mucho, pero mucho que desear. Ahora, ¿qué otra evidencia poderosa tenemos de que aquellos que fuimos borrados por denunciar el pecado y estamos fuera, pertenecemos a la iglesia verdadera? Qué interesante esta pregunta, porque otro concepto torcido que muchos tienen es que los que están adentro son los verdaderos y los que están afuera son la cizaña. Muchas veces es a la inversa. Y ahora les voy a demostrar. Primero Escritos, página 258. Acá se viene el bombazo. Acá se viene la bomba, mis amados. Esta es la cita que los perros mudos jamás, ni aunque se les pague en dólares, ni aunque se les pague en libra esterlina, van a leer desde el púlpito. Pero ni aunque se le dé toda la fortuna de Bill Gates, es imposible que se animen a leer esta cita desde el púlpito. Noten lo que dice. Primero Escritos 2:58. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme. Y ahora viene la bomba. Negando su apoyo
a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. ¡Qué tremendo bombazo! ¿Qué dice? Que había una compañía que se mantenía alejada y no le apoyaba a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Hermano, ¿y de qué manera se trastorna la fe establecida del cuerpo? ¿Saben de qué manera? Cuando decimos, no importa. Cuando pues, empezamos a poner excusas. Cuando las personas dicen, no importa si nos reunimos o no con el ecumenismo. Pero hermano, ¿cómo vamos a hacer semejante traición? Porque el ecumenismo no es otra cosa que una traición a la causa del maestro. ¡Qué tremendo, mis amados! Es impresionante. Pero noten cómo termina la cita. Acá viene la parte que a mí me llena de gozo y me anima y me estimula a seguir adelante. Dios miraba con aprobación a esa compañía. ¡Qué espectáculo, mis amados! Cómo Dios le miraba a esa compañía que no le apoyaba al cuerpo establecido de la iglesia. Dios le miraba con agrado. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban levantando en alto los principios. Ellos estaban haciendo flamear la bandera del triple mensaje angélico. Ellos estaban exaltando la ley de Dios y los principios. Ellos estaban evitando que los infiltrados entren como una marea gigantesca dentro de la iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! Anoten esta cita porque es demasiado espectacular. Primero escrito, página 258. Es la que acabamos de mirar. Ahora, en la época del oscurantismo, ¿cuál era la verdadera iglesia de Cristo? Conflicto de los siglos, página 70, nos va a responder esta pregunta. La iglesia del desierto, o sea, los valdenses. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiénes eran la iglesia del desierto? Los valdenses. Y no la soberbia jerarquía. Noten, hermanos, qué tremendo. Un grupo en el desierto, entre las cuevas, eran perseguidos como ratas inmundas. Noten, hermano, a un grupo se le llama la iglesia del desierto. Al otro se le llama la jerarquía, la soberbia jerarquía. Noten, la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía era la verdadera iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. La depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. ¡Qué espectáculo, mis amados, tenemos acá! Noten, o sea, que en la época del oscurantismo, en la época en que estaban corriendo el periodo profético que aparece en Apocalipsis de 1260 días o años,
¿verdad? En ese periodo, los valdenses no solamente eran la iglesia verdadera, sino también la depositaria de la verdad. Y saben, hermanos, gracias a los valdenses, escuchen bien lo que les voy a decir. Gracias a los miembros de la iglesia del desierto, no se apagó por completo la luz. Como decía en Primera de Samuel. Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a buscar porque es clave. Gracias a los valdenses. Noten, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y 3. Noten, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora versículo 3 clave. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y noten ahora el detalle que viene. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ahí está la clave. Noten, ¿qué dice que sucedió? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Sabían ustedes que eso mismo que aparece ahí en el versículo 3 de Primera de Samuel también estaba a punto de suceder durante los 1260 días de persecución que el cuerno pequeño hacía contra los santos del Altísimo? Porque los valdenses se tenían que esconder en las cuevas y en las montañas. De lo contrario, el papado los fulminaba. Entonces, claramente podríamos decir también que en la época de los valdenses estaba a punto de apagarse la lámpara, o sea, la luz de Dios. Estaba a punto por desaparecer del planeta la iglesia fiel del Señor. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué relación hay entre el juicio y los depositarios de la verdad? Qué interesante esta pregunta. Noten, Conflicto de los Siglos, página 541. En el juicio se examinará qué hemos hecho. Y ahora bien, ahora mucho ojo con el detalle que viene. ¿Qué es lo que se va a examinar en el juicio? Noten, en el juicio se examinará qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió. Noten, hermano, qué interesante, porque quiere decir que este tema tiene mucho que ver con el mensaje del primer ángel, o sea, con la hora del juicio. ¡Qué tremendo! Acá dice claramente que en el juicio se va a examinar qué hemos hecho con la luz y la verdad que Dios nos ha dado. Noten, porque Dios nos hizo depositario de su santa palabra. Esa es la razón por la cual en el juicio se va a examinar si nosotros usamos bien la luz y la verdad que Dios nos dio. ¡Qué tremendo!
tremendo, mis amados. Es realmente espectacular esta declaración. Ahora, ¿qué paralelo perfecto existe entre la iglesia adventista y la nación judía como depositarios de la verdad? Noten, Hechos de los Apóstoles, página 66. Va a responder esta pregunta. Dice así: los dirigentes de la nación judía no cumplían el propósito de Dios para con su pueblo escogido. ¿Qué dice acá que sucedía con los dirigentes de la nación judía? No cumplían con el propósito que Dios tenía en mente para ellos. Sigue diciendo: aquellos a quienes Dios había hecho depositarios de la verdad se mostraron indignos de su cometido. Y Dios escogió a otros para que hicieran su obra. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Acá dice que en vista que la nación judía no quiso amoldarse a la voluntad de Dios, el Señor tuvo que escoger a otros que valoren y convertirle a ellos en depositarios de la verdad. Qué impresionante, mis amados. Esto que estamos diciendo es tremendo. Lo mismo pasa hoy en día. Aquellos que dicen ser depositarios de la verdad, pero al mismo tiempo con sus frutos demuestran lo contrario. Con sus frutos demuestran que son indignos. El Señor los va a desechar y les va a dar a otros ese privilegio. Oh, qué interesante. ¿Y saben a qué me hace acordar eso? Esto me hace acordar a Raquel Preston. ¿Saben quién fue Raquel Preston? Raquel Preston fue una bautista, una señora que era miembro de la iglesia bautista. Y gracias a ella, la iglesia adventista abrazó el sábado. El sábado, hermano, fue gracias a Raquel. Gracias a esa bautista, Raquel Preston, ella fue la depositaria de esa verdad. Y ella fue la que le traspasó a la iglesia adventista del séptimo día. Pero ahora la iglesia adventista está tirando por el barro, está embarrando el sábado que da calambre. Es impresionante. Ahora, noten, hermanos, esta otra declaración. Otro paralelo tremendo tenemos acá. Hechos de los Apóstoles, otra vez, página 66. En su ceguera, noten, en su ceguera, esos dirigentes se indignaban contra los que rechazaban su doctrina. Noten, hermano, el paralelo que tenemos acá. ¿No sucede lo mismo hoy? ¿No sucede lo mismo hoy cuando se les predica el triple mensaje angélico a los perros mudos? ¿Saben lo que ellos hacen? Se indignan. Se indignan contra nosotros que le queremos abrir los ojos. En lugar de agradecernos, nos quieren hundir bajo tierra. Qué tremendo, mis amados, cómo el paralelo es perfecto. Pero acá hay otro.
Ni siquiera admitían la posibilidad de que ellos mismos no entendieran correctamente la palabra. Aquí tenemos otro paralelo. Ni siquiera admiten que ellos están equivocados al predicar sermones tan pero tan baratos y llenos de sentimentalismo, apelando más al sentimiento que a la razón. No quieren ni siquiera admitir eso. Decían, ¿qué derecho tienen estos simples pescadores de presentar ideas contrarias a las que hemos enseñado al pueblo? Noten, hermano, acá tenemos otro paralelo. Noten, ¿qué derecho, decían ellos, tienen estos simples pescadores? ¿No dicen acaso los dirigentes lo mismo por nosotros? Por mí pueden decir, ¿qué derecho tiene ese que ni siquiera pasó por la universidad adventista? ¿Qué derecho tiene ese que ni siquiera se recibió de teólogo? ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, a las que hemos enseñado al pueblo, habiendo decidido suprimirlas, encarcelaron a los que las predicaban. ¡Qué bombazo! La misma cosa, hermano, se repite de una manera impresionante la historia. Ahora, ¿qué debemos hacer como depositarios de la verdad? Esta es una pregunta clave. Y vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Con unos detalles más. ¿Qué debemos hacer como depositarios de la verdad? Esta es la pregunta que vamos a responder. Noten, Conflicto de los Siglos, página 358. Conflicto de los Siglos, página 358, dice así: como cristianos se nos hizo depositarios de la verdad sagrada y no debemos mantenerla en el atrio exterior, ahí está, sino traerla al santuario del alma. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Cuál es entonces el papel que debemos desempeñar nosotros? Dice que como depositarios de la verdad no debemos mantenerla en el atrio exterior, sino en el santuario del alma. ¡Qué hermosura! Esto nos hace acordar al santuario literal, al santuario terrenal. Hay muchos que se quedaron en el atrio. La verdad la tenemos que llevar al lugar santísimo. De ahí deberíamos predicar si somos realmente depositarios de esa verdad. Ahora, ¿de qué forma tenemos que transmitir al mundo las verdades que tenemos? Noten esta cita. Hemos sido depositarios de la verdad que debe ser dada al mundo en toda su hermosura y en toda su gloria. ¿De qué manera debemos darle al mundo la verdad? Si somos depositarios de ella, debemos darle en toda su hermosura y en toda su gloria. ¿Saben a qué me hace acordar esta cita? Cuando
los perros mudos fabricaron un resumen del conflicto de los siglos que era así, ni siquiera 80 páginas tenía. Así era. Era un súper resumen. Ahora yo les pregunto, ¿eso es darle al mundo la verdad en toda su belleza y en toda su hermosura? Esa es la pregunta en cuestión. Ahora, cuando mutilaron el conflicto de los siglos, cuando le sacaron muchos párrafos y párrafos enteros, eso es darle al mundo la verdad en toda su hermosura y en toda su gloria. Interesante esa pregunta, ¿verdad? Oh, mis amados, créanme que me he gozado y mucho presentando este tema. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para terminar la presentación de esta noche. Vamos a pedirle al Dios del cielo que grabe en nuestras mentes un mensaje tan pero tan cardinal como este, de tal manera que no solamente podamos ser meros depositarios de la verdad, sino que le podamos dar al mundo esas verdades, pero en toda su hermosura y en toda su gloria. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y vamos a orar para cerrar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hemos desarrollado hoy un tema crucial y cardinal. Te queremos pedir que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Oh Señor, te necesitamos mucho. Ven a nosotros, socórrenos, que podamos ser sostenidos y fortalecidos por tu Espíritu. Ayúdanos mucho porque solo no podemos. Sin ti nada podemos hacer. Por eso, oh Dios, te suplicamos tu intervención, que tú puedas intervenir en nuestras vidas, que nos convenzas de pecado, justicia y juicio, que podamos realmente estar dispuestos a obedecerte, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Acompáñanos y que podamos deleitarnos en tus caminos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.